Nos dejó informativamente este fin de semana, claro, fue el G20. Durante algunas horas más, no sé cuántos días más, estaremos hablando. Hoy seguro, y uno imagina que se va a ir diluyendo esto porque Con esto hay que tirar una semana, estamos en el diciembre. gobierno quisiera tirar varios meses, No, pero ya la está. realidad se va a ir Claro. poniendo y vamos a pensar un poco en conjunto, y para eso también tenemos una comunicación telefónica, acerca de qué nos deja el G20 en la Argentina. ¿Qué nos deja? Yo hoy ¿Qué? salí a la calle y sentí como un aroma que nos dejaron todos los líderes A G20. mundiales. Sí, aroma ¿Cómo G20, sería? un toquecito francés. Es como que ahora el mundo nos mira de otra manera. Estoy muy entusiasmado, ¿El Mercado. mundo? Un, Sí. un rápido Bueno, sí, punteo, es un verdad. rápido punteo de lo que deja este G20 puede pasar por ejemplo, los más de 30 acuerdos firmados con China, reunión bilateral entre Macri y Xi Jinping ayer, la reunión con Trump el viernes por la mañana, las declaraciones de Christine Lagarde, que es parte de la reunión del G20, ¿Me explicás vaticinando, en condición de qué viene Lagarde? porque vienen varias autoridades de organismos internacionales, titular de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Mundial, Banco Interamericano de sí. Desarrollo, del Fondo Monetario. Pero aparece en la foto como si el Como FMI era- fuera un país más. en la Claro. foto de Sí, familia, estaban claro. Estaba igual. cerca Los de- demás, pero no son tan conocidos. Claro, sí, sí, Las no. caras. Antonio Guterres de Naciones Unidas, bueno, varios Estaban dirigentes de todos en la foto. el titular de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE o ODSE, como se lo llama también en inglés, donde la Argentina quiere ingresar. Bueno, todas esas autoridades acá en la Argentina reunidos para pensar un poco el futuro del mundo, que claramente tenía una batalla de fondo, que era la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Pensé que era la gala en el Colón. No, eso no No. era tan problemático. Ahora, Argentum. pensábamos y preguntábamos recién, ¿qué nos deja este G20 en la Argentina? ¿Y cómo podemos seguir mirando el mundo? Y mencionaba la comunicación telefónica, porque está enganchado Walter Gubar, que es periodista, que lo hemos convocado alguna vez acá en Azaro al Horno para conversar, y le queremos preguntar en principio cómo vivió este fin de semana con el G20 en Buenos Aires. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Qué primera lectura podemos hacer de lo que fue esta reunión del G20 acá en Buenos Aires? Bueno, yo soy un poco escéptico, fundamentalmente porque en realidad, de alguna manera, el multilateralismo que caracterizó a una época, te diría, pasada, ha sido superado por el unilateralismo con el cual se manejan, entre otras cosas, Estados Unidos, y por la crisis internacional y la crisis de representatividad que tienen tanto muchos organismos internacionales como muchas de las agrupaciones o configuraciones anteriores, como puede haber sido la Unión Europea. Entonces, la verdad que si uno piensa en la foto de familia, uno ve en general caras adultas, es más, algunos que no hubieran querido ni siquiera estar en la foto, que hubo que tironearlos de la manga para que se posaran para esa foto. Como los chicos en la familia que no les gusta que le saquen foto con la tía. Exactamente, con la tía Lagarde, por ejemplo. Sí, Claro. Y ustedes, alguien ahí preguntaba en la mesa por qué está Lagarde. Bueno, por un lado Lagarde está porque en el caso particular de la Argentina, de alguna manera es casi la ministro de Economía. Pero más allá de eso, Lagarde, en su calidad de representante del Fondo Monetario Internacional, está por el mismo motivo por el cual, aunque pueda parecer sorprendente, está Gianni Infantino por la FIFA, porque en realidad son parte de de los grandes poderes de la economía mundial. Infantino no solo vino a ver la final que nunca se concretó del partido, sino que después del partido fallido River Boca se fue, pero volvió para estar también en esta reunión del G20, donde justamente están los poderosos, ¿no? y ahora habló como un mandatario, porque las conferencias de Gianni Infantino estuvo al mismo nivel que las conferencias de prensa del presidente de Turquía o del representante chino o del propio presidente Mauricio Macri. Es que lo que pasa es que en el mundo, nosotros seguimos pensando en el mundo representado por países, cuando esto ya ha empezado a ser una especie de ficción, porque por un lado hay corporaciones que son más importantes que países. Claro. De hecho, yo, digamos, no soy futbolero, pero el poder económico de la FIFA supera obviamente al de muchos países.
De allí también de que en su momento Estados Unidos, cuando quiso entrar en el negocio del fútbol, lo primero que hizo fue, digamos, cortar una cantidad de cabezas dentro de la corrupción que reinaba en la FIFA y que reinaba en la Conmebol, por ejemplo, ¿no? Claro, el rol de gendarme mundial de Estados Unidos es mucho más que una cuestión de potencia militar. Es el rol del juez mundial, porque si uno mira el escándalo Lavallato, inclusive las derivaciones que tienen con los cuadernos en la Argentina, la mano no tan invisible de la justicia norteamericana aparece como en el escándalo de la FIFA, claramente. Es cierto, es cierto. Surgen de denuncias hechas a partir de Estados Unidos. Es cierto, digamos, en realidad la decisión... Por eso mencionaba un poco como antecedente, tal vez porque parece un poco más sorprendente, pero tanto la decisión, digamos, de alguna manera de actuar contra la corrupción dentro de la FIFA, cuando a Estados Unidos ni siquiera le interesaba el fútbol, por decirlo así, claro, y no era un deporte en el cual Estados Unidos fuese importante, lo mismo que la decisión de actuar contra la empresa Odebrecht. Recordemos que es una empresa brasileña constructora de obra pública que ha tenido escándalos a lo largo de todo el continente. Tiene más que ver con que Estados Unidos está perdiendo su rol privilegiado, su liderazgo en muchos de estos países, en función ya sea de que han sido desplazados por otros competidores, le hace Odebrecht en términos de obra pública, o le hace el caso de China o Rusia también en muchas de las licitaciones y obras de infraestructura o obras estratégicas. Sí, las represas y las centrales nucleares en Argentina, concretamente. Bueno, claro. No sé si ustedes notaron que una palabra que desapareció del vocabulario público, y esto fue una imposición de los Estados Unidos, fue tanto el tema de las represas como de las centrales nucleares, de las cuales se iba a conversar con China y con Rusia. Si algo le dijo o le dio a entender Trump a Macri es: ok, querés préstamo, está bien, podés pedir préstamos, querés los swap chinos, pero no se te ocurra construir ni más represas ni centrales nucleares con los chinos, porque de eso nos ocupamos nosotros, por decirlo, digamos, en lenguaje corriente. Ahora, Walter, más allá del negocio en sí mismo que puede implicar una mega obra como una central nuclear, ¿cuál es el interés estratégico de Estados Unidos en tener participación en negocios vinculados a la energía nuclear o a la energía hidroeléctrica en el caso de las represas? Para entender esto hay que ir un poquito más atrás. El mundo se está reconfigurando, y en esa reconfiguración que se está dando en el mundo, Estados Unidos, y esto lo dicen documentos, por ejemplo, del Pentágono, y audiencias en el Senado de los Estados Unidos se da cuenta que la economía es un tema de seguridad nacional, y que dentro de los problemas de seguridad nacional de los Estados Unidos está la amenaza china, que es más que una amenaza comercial. Por eso yo creo que cuando se reduce, o muchos medios pretenden reducir el tema de la guerra comercial a una cuestión de aranceles o una cuestión de barreras aduaneras, es una gran simplificación. Las proyecciones de Estados Unidos indican de que China está destinada o condenada, ya sea por propio crecimiento demográfico, pero también por desarrollo científico, por distribución del ingreso. Es decir, hay 80 millones de chinos que están saliendo anualmente de la pobreza, con lo cual, de aquí, digamos, por poner una fecha al 2030, China va a superar económicamente a los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene relativamente pocas chances de empatar con China, entre otras cosas por el calibre de su economía, por la dimensión de su economía, la dimensión de su población, y por muchos de los avances que ha logrado China, económicos, políticos y sociales, mientras que el
modelo capitalista tradicional, tanto el capitalismo financiero como inclusive el capitalismo productivista del cual Trump es más representante, siguen en crisis. Por eso es que, digamos, no es una cuestión, como dicen los norteamericanos, no es nada personal contra los chinos, ni referido a la Argentina ni referido al mundo en general. Pero Walter, a ver, la cumbre empezó con cierta tensión cuando desde la reunión que tuvieron Trump y Macri salió esa frase acerca de la actividad depredadora de China. Con el correr de los días le fueron bajando el tono y terminó con un encuentro entre Trump y el presidente chino, en donde el propio Trump lo auguró como un gran encuentro, que tiene mucho futuro, y terminaron pintando la cosa como una amistad prácticamente. ¿Qué queda detrás de todo esto, de la tensión del principio, No, el acuerdo en el final? Yo creo que eso es, digamos, eso, me refiero, la reunión con el presidente Xi Jinping de Trump es más para el consumo interno norteamericano, es más para, son todas estas expresiones de buenas intenciones. Si uno va al comunicado, el comunicado está lleno de frases, de buenas intenciones y buena voluntad y consensos sobre los que no hay ni medidas ni decisiones concretas, ni en temas de cambio climático, ni en temas de desarme internacional. Hay que recordar que Estados Unidos se ha salido unilateralmente del tratado de misiles de alcance intermedio, con lo cual y que Estados Unidos sigue muy interesado en todo lo que tiene que ver con la venta de armas, por ejemplo, a países como Arabia Saudita, que ha sido ha ocupado un poco el lugar de paria internacional en esta cumbre en razón del asesinato del periodista Khashoggi. Yo no, me encantaría ser tan optimista como ustedes, pero yo no creo que el conflicto entre Estados Unidos y China, fundamentalmente, haya quedado saldado o resuelto a partir de estas expresiones de deseos o de augurios. Todo lo contrario, creo que son gestos diplomáticos, pero se van a quedar en eso, en gestos diplomáticos, en una carrera en la cual Estados Unidos se percibe a sí mismo como perdedor o perdidoso, frente al avance chino. Por otro lado, así como Estados Unidos se maneja muchas veces con desplantes internacionales, no ocurre lo mismo con los chinos. Los chinos actúan, primero que se manejan con otros plazos y con otros planes, y no buscan la confrontación por la confrontación misma. Pero yo, obviamente es una opinión, a partir de lo que yo veo que es la reconfiguración a nivel mundial, creo que el conflicto va a seguir. Es más, podría decir que, por ejemplo, uno de los puntos donde va a seguir el conflicto es justamente entre Estados Unidos y China, es a lo largo de todo el continente latinoamericano. Un punto de conflicto va a ser el Canal de Panamá. Otro punto va a ser que Estados Unidos va a querer atraer, como socio comercial al Brasil de Jair Bolsonaro, y nosotros siempre cometemos el error como argentinos de pensar de que como Brasil es nuestro principal socio comercial, terminamos creyendo que nosotros somos el principal socio comercial de Brasil, cosa que es un absurdo. El principal socio comercial de Brasil es China. Y Estados Unidos, para alejar a Brasil de China, va a tratar de seducir o atraer a Bolsonaro a su redil, a su equipo, para alejarlo de China, y porque además Brasil es evidentemente una pieza de caza cotizada también por el volumen de su economía, por su importancia estratégica, que es obviamente mucho mayor que el de la Argentina. Con lo cual, además, Macri, que en algún momento pensó erigirse como una especie de líder
continental, va a quedar muy desplazado, porque, digamos, nosotros podemos organizar fantásticas reuniones del G20, convertirnos en productores de eventos, hacer veladas en el Colón, pero a nadie se le escapa que somos los principales deudores del mundo. A la hora de mirar las cifras macroeconómicas, tampoco tenemos un proyecto como país, como Estado, es decir, que es distinto al de endeudarnos. Digamos, no hay un proyecto de insertarnos en el mundo, digamos, por ejemplo, como productores de alimentos elaborados, o si se quiere, como productores de baterías de litio, para dar un tema energético. Yo ayer en otra entrevista ponía como ejemplo el litio, que es uno de los materiales del futuro. Aclaremos que se utiliza para las baterías y particularmente va a tener un gran uso de aquí al futuro en todo lo que es la nueva tecnología de automóviles eléctricos. Sí, Europa camina a autos eléctricos de acá a 10 años. Claro, ahora, ¿por qué no lo vemos en números? Nosotros estamos exportando el litio en bruto, entonces lo que vale una tonelada de litio en bruto es lo mismo que vale una batería en Alemania. Es decir, si nosotros exportáramos una batería, no necesitaríamos exportar el litio de la manera que lo estamos haciendo. Ahora, la historia la conocemos, Walter. Estamos hablando con Walter Gubar, periodista y obviamente un gran conocedor de temas internacionales. Walter, la historia es conocida, digo, desde la época de la colonia, la Argentina exportaba lana e importábamos pullovers de Inglaterra y así de seguido en cada época. ¿Por qué nunca logramos salir del corset de país proveedor de materias primas con algún intento de semi-industrialización fuerte, en serio? Bueno, porque yo creo que porque digamos, la Argentina ha tenido una aristocracia, mucha de esa aristocracia de alguna manera hoy está nuevamente en el poder, cercana a determinadas empresas que le han asignado al país un rol de proveedor de materias primas. En algún momento eso fue, en otra época de la historia, eso era rentable. Hoy ha dejado de serlo, porque las materias primas son commodities que cotizan en el mercado de Chicago, y si uno no genera valor agregado, es muy difícil que esas materias primas de por sí, digamos, exportadas en bruto, como ponías vos los ejemplos recién, de la lana, o de la carne, o más reciente, o ahora el litio, eso no genera desarrollo. Lo que la Argentina carece es concretamente de un proyecto de desarrollo que sea aquel que le permita insertarse en el mundo, que podría haber sido tecnológico, pero sin embargo estamos destruyendo muchas de las cosas en las cuales se avanzaron en tecnología, estamos expulsando científicos, entonces tecnológico difícil que sea. Digamos, en última instancia no importaría tanto cuál, pero importaría tener alguno. ¿Ustedes han escuchado a lo largo de estos 3 días que se haya hablado de producción? No, y justamente a eso íbamos, Walter, lejos de cualquier tipo de optimismo. La idea es poder ir más allá, trascender la superficialidad diplomática que nos ha dejado el G20, y en esta misma línea te pregunto acerca del relato interno que se está construyendo para explicar este G20 desde el oficialismo. Macri dice que nunca hubo tanta tensión del mundo para con Argentina. Vos, en tu calidad de analista internacional, ¿cómo haces esta doble lectura en lo que se está diciendo para el adentro y para el afuera a partir de la lectura y el relato que se hace del G20? Mirá, yo creo que la atención del mundo está puesta más que nada en la curiosidad si la Argentina va a poder honrar la deuda en la que se ha metido, digamos. Esa es la parte atractiva. Después, por supuesto, digamos, hay cuestiones, por decirlo así, folclóricas o de simpatías o de... también hay otra cuestión que es la siguiente, que muchos de estos gobiernos de centro derecha, digamos, Macri les resulta simpático, por decirlo así, amigable, o amigable o afín,
entre otras cosas pensando en que América Latina salga de la experiencia de los gobiernos populares o populistas, pero no porque haya esbozado, no porque el gobierno de Macri haya esbozado un proyecto de país. Yo pongo, no sé cómo estamos de tiempo, pero suelo poner 2 ejemplos breves. Uno de ellos es el de Chile, y esto no va más allá de consideraciones ideológicas. Chile sabe que en el 2030 se queda sin cobre. Entonces Chile está justamente estudiando cómo se va a insertar en el mundo cuando se le acabe el cobre, ¿sí? El otro ejemplo, que es de las antípodas, de la otra punta del planeta, que es Finlandia, un país pequeño, que con pocos habitantes, con no muchos recursos naturales, hace muchos años atrás, empezó a hacer, un listado de en qué cosas podía ser Finlandia competitiva para insertarse en el mundo. Como es sabido, Finlandia en su momento fue un importante productor de celulosa, pero en ese listado que fue haciendo sobre la celulosa, se dieron cuenta que la celulosa crecía más, los pinos, de donde se saca la celulosa, crecían más rápido en América del Sur. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron créditos blandos a los uruguayos para que plantaran pinos, y después de ahí generaron Botnia, la empresa, de celulosa, con todas las, de alguna manera endosándonos inclusive todas las consecuencias ecológicas que Botnia trajo, pero el ejemplo mío no apunta en todo caso a eso. Ellos siguieron tachando las cuestiones en las que no eran competitivos, en las que no podían ser competitivos, y llegaron a que le quedaba un solo ítem en los cuales eran mejores que cualquier otro en el mundo. Ese ítem era que ellos eran mejores que cualquier otro en el mundo en la comunicación inalámbrica entre los aserraderos de madera, ¿sí? Bueno, de esa conclusión de que ellos eran mejores en la comunicación inalámbrica, surgió la empresa Nokia, de telefonía celular, en un momento en que ni siquiera Motorola en Estados Unidos pensaba que la telefonía celular tenía futuro. Entonces, un pequeño país como Finlandia, tenía en ese momento creo que 9 millones de habitantes, desarrolló en su momento la empresa de telefonía celular más grande del mundo, pero en base a hacer un estudio concienzudo sobre sus propias capacidades, sus recursos, y fundamentalmente encontrar un nicho en el cual poder insertarse. No podemos querer compararnos con Australia, podemos querer compararnos con Alemania, con quien sea. Ahora, después está en nosotros y en los gobiernos y en muchos casos en los factores de poder que se nos permita desarrollarnos e insertarnos en alguno de estos nichos en el cual nosotros podamos generar riqueza, podamos generar desarrollo y trabajo, y a su vez también seamos útiles, tengamos una demanda externa que nos permita, entre otras cosas, recaudar dólares en base no a deuda, sino una actividad genuina, claro. No a actividades especulativas, sino a actividades productivas. Exacto. Walter, nos tenemos que ir a las noticias, nos pasamos un cachito. Obviamente te agradecemos enormemente este rato de charla, porque la verdad que en este mundo complejo poder tener una escala de pensamiento, de mirar bien lo que pasa, con tu ayuda es de una suma utilidad para todos nosotros, y esperemos también para los oyentes. La seguimos en cualquier momento. Te mandamos un abrazo grande. Walter Gubar, en los micrófonos de Azaro al Horno en Radio Latina. Noticias, hasta las 5 estamos. Azaro al Horno y bien comunicados. Búscanos en Facebook, Radio Latina 1011, o seguinos en Twitter, @Radio Latina 1011.